Josean y ya se empezaron a fichar, pues, digamos, figuras que no había hasta entonces en el equipo, ¿no? Pues preparador físico, un fisio, que en aquel momento sonaba como algo diferente, ¿no? Pero como algo que no parecía útil y sí lo era, y bueno, y luego ya pues me adapté un poco a lo que me pidió el club. En un momento determinado, bueno, pues tuve que hacer de ayudante de Ger Brown y estuve un tiempo con él y bien, la verdad es que bueno, pues aprendí mucho, ¿no? Y luego ya el club me dijo que no, que dejara aquello y que pasara a hacer el tema que volviera al tema de scouting, y ya pues dejé el tema de ayudante y volví un poco bueno, pues a lo que creo que me gusta más, además que ser ayudante entrenador, ¿no? Me gustó, pero digamos que me acababa aburriendo un poco, ¿no? El no tener porque lógicamente un ayudante, pues bueno, en aquel momento pues no tenías ninguna responsabilidad, no muchas, ¿no? Y de esto, pues bueno, la adrenalina te sube mucho más, ¿no? Es más, te sientes como más tenso, ¿no? Lo primero que me guío es del talento, ¿no? Lo primero que me entra es su talento. Con el tiempo, evidentemente, y la evolución que ha tenido Europa, la Euroliga, la ACB, pues te das cuenta que no solamente con talento ya puedes jugar, sino que el físico es muy importante y cada vez más. Es alguna cosa pues diferente, ¿no? que te llama la atención y que dices, bueno, pues cómo ha hecho eso. No sé, todavía me sorprendo, ¿no? Yo he visto algunos jugadores nuestros antes de ficharlos y digo, ¿qué ha hecho? No captaba lo que había visto, igual ese pase tan difícil o tal, ¿no? Y dices, bueno, si es capaz de hacer esto, yo creo que va a ser capaz de hacer muchas más cosas, ¿no? Entonces, primero te llama más la atención el talento, ¿no? Luego ya tienes que sumar muchas cosas, ¿no? Hoy en día, sin tiro, sin físico, sin muchas cosas, se está complicando para jugar al máximo nivel, ¿no? Lo que hay que hacer es ver y ver y ver, y muchas veces, pues, algunos antiguamente le llamaban, algún compañero mío, le llaman tragavídeos y cosas así, pero claro, si no tragas los vídeos no estás viendo lo que está pasando, ¿no? Entonces, pues hoy en día hay programas donde te permiten, antes tenías que tragar los vídeos, te costaba muchísimo tiempo, hoy en día hay programas donde en una hora puedo ver 10 jugadores, ¿no? Y desecharlos rápido, sobre todo quitarlos rápido. Yo lo que hago es decir, los que me gustan me los quedo y los que no me gustan los borro, porque si no es imposible, ¿no? Hay gente que anota también, los que siguen, los que no tienen nivel, te puedes equivocar, pero te vas a equivocar muy poco en el tiempo, ¿no? El rechazar ese tipo de jugadores. Y los que te gustan, pues seguirlos y ahora pues con el scout desde jóvenes que se hace, ¿no? Pues entonces ya tienes una base, ¿no? Desde el sub-20, sub-18, sub-16, pero los americanos son, digamos, diferentes en el scout porque progresan mucho más que los europeos, pueden dar una progresión tremenda. Los europeos son más, los ves más rápido. Más que te guste, tiene que encajar con el entrenador, que te pide también el entrenador, tiene que encajar un poco con el club, y no somos un club que puntualmente puede fichar jugadores veteranos, porque sí, los ficha puntualmente, pero tenemos siempre una idea diferente, es decir, nunca hemos apostado por gente veterana. De hecho, creo que tú me decías como que la plantilla nuestra es la más joven, ¿no? Eso no quita para que pueda estar un veterano o dos, pero la idea siempre de fichar, inclusive de americanos, ¿no? que tengan recorrido, ¿no? que tengan un poco de hambre, ¿no? El club también busca jugadores que tengan un poco de hambre, que el CSK está obligado a ganar también, o sea, te quiero decir pero todos estamos obligados a ganar, te quiero decir que es así, ¿no? Bueno, los fichajes pues son más sencillos, ¿no? Te quiero decir que cuando, sin quitar el mérito, porque luego hay que ganar y si no ganas, pues es un desastre, ¿no? Pero sí, tiene más riesgo, evidentemente, pues te la estás jugando, ¿no? Porque siempre estás un poco en la cuerda, ¿no? De decir, bueno, a ver cómo sale, cómo no sale, cuando vienen estás muy nervioso, estás mirándole a ver a ver cómo reacciona el chico, cómo reacciona el jugador, inclusive el americano, ¿no? Entonces, pues si te preocupas a ver si como creías que tiraba realmente tira, porque no es lo mismo competir a un jugador que luego verlo en el día a día en los entrenamientos. Cuando lo ves en el día a día empiezas a sacarle todos los defectos del mundo, ¿no? Entonces ya ves que las series de tiro sí mete, pero ya no mete tanto como pensabas. Ya, claro, no es lo mismo tenerlo todo el día viéndole los defectos que cuando lo ves competir, que dices, porque hay gente que compite muy bien y luego igual entrena mal, ¿no? Entonces pues puede ser, ¿no? Y ahí pondré yo un ejemplo para que me escuche Chapo, ¿no? Que digamos que es un competidor tremendo
pero bueno, el día a día para entrenar pues le cuesta más, ¿no? Los has traído siendo infantiles, como Calderón, y fíjate dónde ha llegado, ¿no? Entonces, claro, eso te marca, ¿no? O gente como Escola o tal, ¿no? Hay a veces sorpresas, ¿no? Que como Macijauskas, y un jugador o Escola que yo me quedé pues, un mes o más seguido intentando convencer a Luis, que era imposible convencerle, en Buenos Aires, que estaba ya en el Hotel Colón y no tenía órdenes de volver hasta que no tuviera por lo menos algo de él, ¿no? Pero ya le ves, es talento, nunca piensas hasta dónde van a llegar porque yo no soy adivino, ¿no? Entonces, sí, los ves y tal, ¿no? Y quizás el fichaje más difícil para mí, y siempre lo he dicho, ha sido el de Chapo. Ha sido el fichaje más difícil porque parece ser que iba yo en contracorriente esta vez de lo que se pensaba en general, ¿no? En el baloncesto, en los jugadores que había alrededor de Chapo que podían, o decían, o se podían pensar que eran mejores. Entonces, para mí ha sido el más complicado, porque me tuve que sentar, ¿no? Delante del presidente y decirle un nombre que en aquel momento pues no se valoraba, o se valoraba más otros jugadores en esa misma posición y en ese momento, ¿no? que de hecho era así, era real, ¿no? Pero bueno, tuve que llevar lo que mi cabeza me decía en ese momento. Recuerdo un caso además concreto que fue así, ¿no? que estaba muy ofuscado con un jugador y dije me voy, salí de aquí, me fui a tomar un café por ahí y estaba pensando en Marcelino Huertas cuando lo traje de Italia, ¿no? Y me acuerdo además que fue así, o sea, no podía aguantar y no quería ver más al jugador, me fui a pensar por ahí, me tomé un café por no sé dónde, por ahí y tal, y estuve dándole vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, y cuando volví dije, plap, llamé a la gente que tenía que llamar y dije, pues he pensado esto. Y bueno, en aquel momento pues parecía un poco sorpresa, porque había ido a Italia y tal, pero a veces funciona mejor fuera de la oficina que en la oficina, ¿sabes? Pero sí, porque te levantas a veces, tienes como que el jugador. Sí, yo creo que les pasará a todos, ¿no? Los que trabajamos en esto, no solamente me va a pasar a mí, claro. Porque te levantas con el moreno que ha hecho no sé qué, una jugada, y dices, joder, y te despiertas y dices, coño, pues sí, pues pasa, pues porque, no sé, no has conocido otra cosa y esto es como pues algo que lo llevas en el día a día, y luego los partidos, el ganar, perder, todo eso, pues luego ya cuando empiezan ya los partidos ni te cuento, claro, eso ya son más resultados, ¿no? Pero ver si se ha acertado, si no se ha acertado, pero sí, al final, si no son 24 horas, pues son... Sí, pues porque te llaman, la gente luego además no respeta nada, te quiero decir, en este negocio, pues cuando alguien quiere vender algo, pues te pueden llamar, no sé, yo me acuerdo en verano, que pues muchas veces, no este verano, hace tiempo, pues que pues te podían dar a las 2 o 3 de la mañana y estabas pues hablando con Walter, con Sudamérica, claro, tienes una diferencia horaria que a veces tienes que tal, ¿no? Y igual no estás en la oficina, ¿no? Luego a las 9, pero que has estado hasta las 3 de la mañana, pero bueno, mucha más gente del club hace lo mismo que yo, evidentemente, ¿no? Pero sí, estás 24 horas, pues sí, te viene a la cabeza todo, ¿no? Entonces está continuamente, te viene siempre lo mismo, el básquet, ¿no? Yo creo que es una persona que está muy preparada, que viene para esto, que sabe lo que hay que hacer, su familia en general está todo enfocado a eso, ¿no? a qué es lo que le gusta y lo que puede desarrollar. Creo que ha aprendido muchísimo. Le puede faltar cosas de mercados más que de conocimientos, pero lo que es el concepto de lo que es al mamá o la Euroliga, o sea, no es lo mismo una persona que igual nunca ha trabajado en la Euroliga y no ha visto la Euroliga más que por televisión, ¿no? que saber aquí lo que es la Euroliga, lo que se necesita para la Euroliga, la tipología del jugador, eso cambia mucho, ¿no? El entrenador, cómo funcionan los entrenadores, él ha visto mucho, o sea, ha visto desde su época, fíjate tú, ¿no? Entonces tiene el concepto de jugador, que lo tiene, y yo creo que ha desarrollado ya, digamos, todo para ser un scout absolutamente fiable. De hecho, lo conocen ya en toda Europa. Y yo creo que difícil es encontrar una persona en Europa que sepa tanto de jugadores jóvenes. Difícil. Que ya no son tan jóvenes, porque cuando los has visto en cadetes son junior y luego los ves en sub-20 o sub-22. O sea, que te quiero decir que al final es una cadena, ¿no? Y se junta ahí, ¿no? Todo, ¿no?
pero difícil. Yo creo que no hay nadie en Europa que haya visto, conozca tanto. Sobre todo lo más bonito y lo más interesante es pensar que lo que habías pensado en el crecimiento de ese jugador, pues al final se cumple, ¿no? Y dices, pues se ha cumplido, ¿no? O sea, realmente es cierto que este tío se suponía que en 3-4 años podía ser un jugador importante. Y el ver crecer a ese joven, ¿no? Y verlo crecer y llegar a la primera plantilla, pues te da mucho más, o por lo menos a mí, ¿no? Me da mucho más que fichar un jugador, digamos, contrastado, ¿no? De la NBA o de tal, ¿no? Eso, digamos que es, no sé, es lo máximo, ¿no? Ver que ese chico acaba jugando contigo y ya luego, si llega a jugar en la NBA, pues ya, pues bueno, que tampoco lo esperas, ¿no? Porque no tenemos una bolita para saber quién va a ser. Ahora quizás hay un concepto más claro, ¿no? De cómo llegar a la NBA o no. Hace años pues no era tan fácil adivinar aquello, ¿no? Pero ver que esos jugadores pues puedan llegar un día a ser jugadores del plantel de ACB cuando los tomas con 17, 18 o 19 años, pues hombre, eso es lo más bonito que hay, yo creo, ¿no? Lo más interesante.